Buenas noches, chicos. Buenas noches. Bueno, les voy a tomar lista. Comisión 5. Levante la mano. Aguirre, María Lucila. Presente, profe. Bien, Lucila. Cáceres, Mayra. Presente. Bien, Mayra. Duarte, Cordero, Lisandra primero. Presente, profe. Bien, Lisandra. Duarte, Oriana. Presente, profe. Bien, Oriana. Gómez, Dalma. Presente, profe. Bien, Dalma. Gómez, Luana. Presente, profe. Bien, Luana. González, Malena. Presente, profe. Bien. Bien, Malena. More, Lara. Presente, profe. Bien, Lara. Navarro, Salomé. Núñez, Janina. Presente, profe. Bien, Janina. Otto, Gisela. Presente, profe. Bien, Gisela. Peralta, Camila. Presente, profe. No te veo, Camila. Ah, está. Ahora sí te veo. Rocabado, Claudia. Presente, acá, profe. Bien, ahí te veo, Claudia. Baje la mano, comisión 5. Ahora levanta comisión 6. Ahumada, Facundo. Presente, profe. Bien, Facundo. Arechavala, Mora. Presente, profe. Bien, Mora. Canteros, Santiago. Presente, profe. Bien, Santiago. Fernández Torres, Enrique. Gallardo, Mayra. Presente, profe. Bien, Mayra. García de Oliveira. Taina. Presente, profe. Bien, Taina. Jiménez, Milagros. La Fuente, Marla. Presente, profe. María. Perdón, sí, María Belén. Sí, sí, perdón. Oliveira, Naila. Naila, no te veo ni te escucho. Apaga tu cámara y vuelve a prender. Ahí está, ahora te veo. Tenés silenciado tu micrófono, Naila. Naila, ¿estás mutada?
Silva, Tiziana. Presente, profe. Bien, Tiziana. Manioto, Yulisa. Tapia, Natalia. Saracho, María de las Nieves. Presente, profe. Bien, María. Bueno, baja la mano comisión 6. Ahora levanta comisión 7. Abraham, Nair. Presente, profe. Bien, Nair. Aguirre, Augusto. Presente, profe. Bien, Augusto. De León, Nerea. Presente, profe. Bien, Nerea. Denis, Rocío. Presente, profe. Bien, Rocío. Kondrasky, Camila. Presente, profe. Bien, Camila. Kosmiki, María Paula. Lucero, Agostina. Presente, profe. Al bebé Agostina. Mumbach, Natalia. Presente, profe. Bien, Natalia. Pérez, Ana Paula. Presente, profe. Bien, Ana. Piris, Leonardo. Rodríguez, Franco. Presente, profe. Bien, Franco. Vallejos, Alma. Vallejos, María Fernanda. Presente, profe. Bien, Fernanda. Bueno, baje la mano comisión 7. Ahora levanta comisión 8. Amaral Esmerio, Victoria. Amarilla Enrique. Presente. Bien, Enrique. Brati, María Antonia. Presente, profe. Bien, María. Silencia es. Costadón y Nazarena. Presente, profe. Bien, Nazarena. Da Rosa Douglas. Presente, profe. No te veo, Douglas. Ahí está, ahora te veo. Da Silva Machado, Simon. Presente, profe. Bien. De Queiroz, Bruno. Acá, profe. Bien, sí. Dos Santos, Hoffman, Antonio. Presente. Bien. Doubus, Vanessa. Presente, profe. Bien, Vanessa. López Méndez, Nicolás. Presente, profe. Bien, Nicolás. Núñez, Tamara. Presente. No te veo. Presente, profe. Ahí está. Pajuelo, Raúl. ¿Está silenciado o no tenés micrófono? Te veo. ¿Ahí me escuchan? Ahí. Presente. Ahora sí. Sí, sí. Bien. Sarabia, Luana. Presente, profe. Bien, Luana. Bueno, baja la mano comisión 8.
Levanta comisión 22. Baki, Luana. Presente, profe. Bien, Luana. Becker, Brenda. Acá, profe. Bien. Cáceres, Santiago. Bien, Santiago. Da Rosa Fernández, Gabriel. Presente, profe. Bien, Gabriel. Farina Cobo, Andresa. Presente, profe. Bien, Andresa. Goubea, Aline. Presente, profe. Bien, Aline. Guimaraes de Sousa, Giovanna. Presente, profe. Bien, Giovanna. Krames, Dayane. Presente, profe. Bien, Dayane. Machado Ferreira, Marcelo. Presente, profe. Bien, Marcelo. Oliveira Freitas. Lurraine. Acá, profe. Bien, Lurraine. Raduan dos Santos, María. Rabanani, Vivian. Presente. Acá. Bien, ahí te ¿Me veo. escuchas? Sí, te veo. Silva Rosa Junior. Presente. Bien, te veo. Bueno, baja la mano, comisión 22. Bien, Profe, disculpe. sí, Olivera dijo que no puede conectar su micrófono y que ¿quién? también algo así que no. Olivera Naila de la comisión 6. Sí, está acá en sala de espera. Sí, yo la veía, pero no se la escuchaba. Bueno, ahí voy a admitir por única vez a los que están en sala de espera. Gracias. Navarro está tardando en unirse. Bueno, voy a repetir los que estaban ausentes y si escuchan su nombre dicen presente. Naila, te puse presente, ¿sí? Porque te veía, pero no te escuchaba. Comisión 5, Navarro Salomé. Comisión 6, Fernández Torres, Enrique. Jiménez Milagros. Manioto, Yulisa. Tapia, Natalia. Comisión 7, Kosniki, María Paula. Piris, Leonardo. Vallejos, Alma. Comisión 8, Amaral, Esmerio, Victoria. Comisión 22, Raduan dos Santos, María. Presente, profe. Bien.
Listo. Profe, Sí. Navarro. Navarro. Ajá, comisión 5. Gracias. Bien. Bueno, estamos. Bueno, vamos a ver la clase de hoy, que sería anemias e infarto agudo de miocardio. Voy a compartir pantalla. El chat está inhabilitado, así que si tienen dudas, pregunten por el micrófono. Bueno, como les dije, vamos a ver hoy anemias e infarto agudo de miocardio. Vamos a comenzar por anemia. Anemia se define por la disminución de la hemoglobina. Esta es la definición según la OMS, que ese valor de hemoglobina es considerado por debajo de los niveles de referencia según la edad, el sexo, la altura a nivel del mar y el estado fisiológico. Como la hemoglobina se encuentra dentro de los glóbulos rojos, también va a estar acompañada por un descenso del número de glóbulos rojos, y como el hematocrito es una relación, es decir, el porcentaje de glóbulos rojos en el total de la sangre, también va a estar acompañado por una disminución. Pero por definición, anemia es la disminución de hemoglobina. Entonces, acá tenemos los valores de hemoglobina según el sexo, la edad, según el estado fisiológico, por ejemplo en el embarazo. Y, por ejemplo, cuando dice rango normal 13,5 más menos 1,5, quiere decir que a 13,5 le tengo que sumar 1,5 y le tengo que restar 1,5. De esa manera voy a tener el rango, es decir, los límites inferiores y superiores sobre los cuales varía ese parámetro. Se mide en gramos decilitro. Agustina, silencia tu micrófono, por favor. Disculpe, profe. Bien, y acá tenemos entonces los límites por debajo de los cuales vamos a decir que la persona tiene anemia, ¿sí? Por ejemplo, en los varones adultos, por debajo de 13 gramos decilitro, la hemoglobina se dice que tiene anemia. En las mujeres, menores a 12, en el embarazo menor a 11, y así sucesivamente. Es decir, que vamos a tomar estos valores para decir si tiene anemia o no el paciente. Nos guiamos por la hemoglobina. Ahora, van a haber mecanismos que se van a activar para compensar este déficit de oxígeno. ¿Por qué? Porque la hemoglobina, la función que tiene, la principal, es transportar oxígeno. Entonces, si en una anemia me baja la hemoglobina, quiere decir que también va a estar dificultado el transporte de oxígeno. Eso hace que disminuya el oxígeno. Por lo tanto, se van a activar mecanismos que van a tratar de asegurar el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces, fíjense, acá tenemos una gráfica que es la curva de saturación de la hemoglobina, o también se le dice saturación de la oxihemoglobina, porque la hemoglobina se satura con oxígeno. Entonces, acá en ordenadas lo que tenemos es la saturación de la hemoglobina, y en abscisas tenemos la presión de oxígeno. Tiene esta forma la curva, la rosada sería la normal, que es una curva sigmoidea. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan, la hemoglobina está formada por grupo hemo y globina. Pues ahí su nombre, hemoglobina. Tiene 4 globinas, que eran las cadenas proteicas, y tiene 4 grupos hemo. A su vez, los grupos hemo contienen al hierro. El hierro tiene que estar en estado ferroso para que pueda unir al oxígeno.
que era el estado ferroso, hierro 2+. Cada grupo M, cada hierro 2+, va a fijar una molécula de oxígeno. Entonces, como tiene 4 M, 4 hierros, va a tener 4 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, cada molécula de hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Así que cuando una molécula de oxígeno se une a la hemoglobina, va a estar saturada en un 25%. ¿Sí? Acá tenemos la saturación. Si venimos a la curva, bajamos, ahí tenemos la presión de oxígeno, a la cual se satura el 25%. Cuando ingresa otro oxígeno a la hemoglobina, va a estar saturada al 50%. Estaríamos acá. Y acá se habla de una P50. P50 es la presión de oxígeno a la cual la hemoglobina se satura al 50%. Cuando ingresa la tercera molécula de oxígeno, la hemoglobina está saturada al 75%, o sea acá. Y cuando se une la cuarta molécula, va a estar saturada al 100%. ¿Sí? Por eso tiene esa forma la curva. Ahora, cuando disminuye la cantidad de oxígeno en los tejidos, esta curva se va a desplazar a la derecha, que es esta línea discontinua que ustedes ven acá. ¿Por qué se desplaza a la derecha? Porque la hemoglobina se hace menos afín por el oxígeno, es decir, que va a empezar a desprender el oxígeno y le va a dar al tejido. Esta desviación de la curva a la derecha se llama efecto Bohr. ¿Cuándo ocurre este efecto? Como la célula empieza a realizar su metabolismo celular, empieza a aumentar la cantidad de dióxido de carbono. Entonces el aumento del dióxido de carbono desplaza la curva a la derecha, porque ahí la célula va a necesitar más oxígeno. Si aumenta el dióxido de carbono, van a aumentar los protones, ¿sí? Producto de la reacción. Si aumentan los protones, disminuye el pH. Así que el aumento de dióxido de carbono, el aumento de los protones, la disminución de del pH hace que la curva se desplace hacia la derecha. Y también el aumento del 2,3-difosfoglicerato. El 2,3-difosfoglicerato, ustedes van a ver cuando vean glucólisis, que ahí se obtiene esta sustancia producto de la glucólisis, y cuando empieza a aumentar esta sustancia, lo que hace es unirse a las cadenas beta de la hemoglobina. Por lo tanto, eso hace que la hemoglobina sea menos afín por el oxígeno y lo desprenda. Es decir, que se lo va a dar a los tejidos. Así que, como les dice acá, el aumento de 2,3-difosfoglicerato incrementa la capacidad de la hemoglobina para ceder el oxígeno a los tejidos. Ahora bien, hay situaciones que hacen que la curva se desplace hacia la izquierda, es decir, esta que tenemos acá. Eso se llama efecto Haldane, con H. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Todo lo contrario a lo que pasaba acá. Es decir, cuando disminuya el dióxido de carbono, cuando disminuyan los protones, cuando aumente el pH, cuando disminuya el 2,3-difosfoglicerato. ¿Qué me está diciendo? Que la hemoglobina es más afín por el oxígeno, es decir, que lo va a retener con ella, ¿sí? Por eso la curva se desplaza hacia la izquierda. En cambio, cuando se desplaza a la derecha, quiere decir que la hemoglobina es menos afín por el oxígeno. Por lo tanto, lo va a desprender, lo va a ceder. ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Bien. También se van a activar otros mecanismos compensadores
como por ejemplo el aumento de la producción de eritrocitos y por ende de hemoglobina. Es decir, que va a aumentar la eritropoyesis. La eritropoyesis ocurre en médula ósea y es el mecanismo de formación de los glóbulos rojos. Pero este mecanismo, esta eritropoyesis, va a estar aumentada si es que están faltando eritrocitos y hemoglobina, así que va a aumentar su producción. La médula ósea va a empezar a trabajar más para tratar de aumentar el número de glóbulos rojos. Pero es un mecanismo lento, ¿sí? Tarda porque hay que sintetizar todas las células precursoras. Por lo tanto, es un mecanismo lento, pero es efectivo. O sea, una vez que se formó, va a dar resultados. El hecho es que tarda entre 5 a 9 días aproximadamente para obtener una producción favorable. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dijimos que una de las funciones de la hemoglobina era transportar oxígeno. Así que si me disminuye la hemoglobina, me va a disminuir el oxígeno. Así que al disminuir el oxígeno, esto se va a censar a nivel renal, es decir, en las células epiteliales de los capilares peritubulares del riñón. Ahí se va a censar y se va a liberar esta hormona, que es la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona glucoproteica. Una vez que se libera, va hacia la médula ósea y ahí es donde ejerce su acción. ¿Qué es lo que va a hacer la eritropoyetina? Va a aumentar ahí en médula ósea la permeabilidad al calcio, va a aumentar la síntesis de ARN, va a favorecer la entrada de glucosa a las células, eso es para poder obtener energía, y va a aumentar la transcripción de genes alfa y beta. Recuerden que la hemoglobina tenía 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, entonces para empezar a formar la hemoglobina. Por lo tanto, aumenta la síntesis de hemoglobina y también va a favorecer la síntesis de receptores para transferrina. La transferrina es la proteína que transporta al hierro en sangre. Entonces lo que hace la eritropoyetina es favorecer que haya receptores para la transferrina en estas células de la médula ósea. Entonces se une la transferrina y deja el hierro. El hierro es necesario para favorecer también la síntesis de los glóbulos rojos. Y también aumenta la producción de banda 3 y proteína 4,1, que son proteínas del glóbulo rojo, ¿sí? Para la membrana del glóbulo rojo. Así que en sí lo que hace es estimular la eritropoyesis. Eso es lo que haría la eritropoyetina. ¿Quieren que repita algo, chicos? Bueno, seguimos entonces. También se van a activar otros mecanismos compensadores como ser la redistribución del flujo sanguíneo. ¿Qué significa esto? Que va a haber tejidos que se van a sacrificar, es decir, tejidos que no necesitan sangre inmediatamente, como la piel, el tejido esplácnico, el riñón. Por lo tanto, se produce vasoconstricción en estos tejidos y se redistribuye la sangre, o sea que la sangre va a ir hacia los órganos o tejidos que más necesiten en ese momento, como el cerebro o el corazón, ¿sí? El miocardio. Entonces va a ir hacia esos tejidos. Por eso la palidez que aparece. Y también se va a estimular el corazón, porque el corazón va a empezar a aumentar su fuerza de contracción porque tiene que bombear más sangre para que la sangre vaya hacia los tejidos que necesitan el oxígeno. Entonces, debido a esta hipoxia que se genera por la falta de hemoglobina, y por los mecanismos de compensación que se ponen en juego, empiezan a aparecer manifestaciones clínicas. Es decir, va a haber palidez, que es por la vasoconstricción periférica que decíamos, la piel redistribuye su flujo hacia los tejidos que necesitan.
Va a haber astenia, que es la debilidad, la fatiga por la falta de oxígeno. Va a haber disnea en esfuerzo. Disnea es la sensación de falta de aire. El paciente les va a decir que siente que le falta el aire cuando hace algún esfuerzo. No necesariamente tiene que ser un ejercicio intenso, puede ser cuando está caminando, que siente que se cansa, que le falta el aire, o cuando sube escaleras, por ejemplo. Taquicardia, ¿sí? Por el aumento del bombeo de sangre del corazón hacia los tejidos de sangre. También manifestaciones neurológicas como vértigo, mareo, cefaleas por la falta de oxígeno. Ahora bien, hay manifestaciones clínicas que también aparecen en diferentes tipos de anemia. Por ejemplo, en una anemia hemolítica. Cuando es hemolítica quiere decir que hay destrucción de los glóbulos rojos. Hay una hemólisis, ¿sí? Una lisis de esos glóbulos rojos. Así que al destruirse ese glóbulo rojo, se va a liberar la hemoglobina, y al liberarse la hemoglobina, aumenta el catabolismo del hemo. Por lo tanto, va a aumentar la bilirrubina. Y al aumentar la bilirrubina, eso es lo que va a provocar la ictericia. La ictericia era el color amarillento de piel y mucosas. ¿Por qué queda con ese color? Porque el aumento de bilirrubina hace que la bilirrubina se empiece a depositar en las mucosas y por eso la coloración que adquiere. Esplenomegalia, que sería el agrandamiento del vaso, que es por el aumento en la actividad de este órgano y es por la destrucción, ¿sí? Que hay de los glóbulos rojos. En el caso de anemia por déficit de vitamina B12, la vitamina B12 es necesaria y actúa en conjunto con la vitamina B9 para favorecer la síntesis de ADN en las células. Por lo tanto, y también estimula la formación de mielina. Así que si hay déficit de esta vitamina, hay alteraciones neurológicas como parestesias o dificultad en la marcha. Bueno, ¿qué pruebas de laboratorio hay que pedir para saber si la persona tiene anemia? ¿Sí? Entonces, van a pedir un hemograma. El hemograma tiene una serie de parámetros, que ahora vamos a hablar sobre eso, a ver en qué consiste. Reticulocitos. Los reticulocitos son una forma inmadura, o sea, el estadio previo a transformarse en glóbulo rojo, pero los reticulocitos me permiten clasificar a las anemias. Es decir, que si aumenta el número de reticulocitos, yo puedo decir que la anemia es regenerativa, quiere decir que la médula ósea está formando, está produciendo reticulocitos, y si disminuye el número, quiere decir que algo le está pasando a la médula que no está sintetizando estas células, por lo tanto es arregenerativa esa anemia. O sea que los reticulocitos me permiten clasificar a las anemias. En el hemograma tenemos también uno de los parámetros, son los índices hematimétricos. Y los índices hematimétricos también me permiten clasificar a las anemias, que ahora vamos a ver cómo es esa clasificación. También, si se está sospechando alguna anemia ferropénica, que suele ser la más común en la población, hay que pedir estudios del metabolismo del hierro. Es decir, puedo pedir ferremia, que sería el hierro en sangre, puedo pedir transferrina, que es la proteína que transporta el hierro, puedo ver los niveles del receptor para transferrina, puedo ver la ferritina, que es cómo se almacena el hierro, o sea, tengo que ver dónde está la alteración. También se puede pedir bilirrubina, que esto está asociado a las anemias hemolíticas, y ya les expliqué por qué aumentaba. La LDH, porque recuerden que había una isoenzima que era la LDH eritrocitaria, así que si aumenta la LDH puede ser a expensas de esa isoenzima, por lo tanto me estaría hablando de una anemia hemolítica. Y la prueba de Coombs la vamos a ver más adelante, por ahora les adelanto
que en esta prueba lo que se hace es medir si hay anticuerpos dirigidos contra el glóbulo rojo. Si hay anticuerpos contra el glóbulo rojo, eso va a hacer que ese glóbulo rojo se destruya, se lise. Entonces, si me da la prueba de Kuhn positiva, me está hablando de una anemia hemolítica. Indica otras cosas más, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por ahora les cuento solo lo que está relacionado con el tema del día. ¿Se entendió hasta acá, chicos? ¿Quieren que repita algo? Profe, ¿puede repetir la última manifestación clínica que yo no llegué a prestar atención? Mareos, vértigos, cefalea, ¿eso? Sí, cefalea era, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, seguimos. Bien, les dije que el hemograma constaba de una serie de determinaciones, todas estas son las que están incluidas en el hemograma. Es decir, dentro del hemograma tenemos recuento de glóbulos rojos, que sería la cantidad de glóbulos rojos que tiene el paciente por milímetro cúbico de sangre, ¿sí? O sea que se cuenta la cantidad de rojos en 1 milímetro cúbico de sangre. Los blancos también se cuentan por milímetro cúbico de sangre. Fórmula leucocitaria me dice de estos blancos cuánto tengo de neutrófilos, cuánto tengo de linfocitos, cuánto tengo de eosinófilos, basófilos, monocitos. Por eso es un recuento diferencial, porque me discrimina de todos los glóbulos blancos cuánto tengo de cada uno. La hemoglobina está dentro del hemograma, o sea que ahí yo ya puedo decir si tiene anemia o no al ver el valor. El hematocrito, que habíamos dicho que se mide en porcentaje y es una relación, la relación de los glóbulos rojos en el total de la sangre. Los índices hematimétricos están dentro del hemograma, que les había adelantado que me permite clasificar a las anemias. Los índices hematimétricos son el BCM, que significa volumen corpuscular medio. Todos estos índices se sacan con fórmulas y el BCM me da una idea del tamaño del glóbulo rojo. Así que si el BCM me da dentro del valor normal, voy a decir que el glóbulo rojo es normocito, o sea que tiene un tamaño normal. Si me da por debajo del valor normal, voy a decir que es un microcito. Y si me da por encima, voy a decir que es un macrocito. ¿Sí? O sea, el BCM me habla del tamaño del glóbulo rojo. El HCM significa hemoglobina corpuscular media. Esta me está hablando sobre la hemoglobina que hay en los glóbulos rojos, así que habíamos dicho que la función principal de la hemoglobina era el transporte de oxígeno, pero también tiene otra función, que es darle color a la sangre. Por lo tanto, el HCM me habla de la cromía. Si me da dentro del valor normal, yo voy a decir que es normocrómico. Si me da por debajo, hipocrómico. Y si me da por encima, hipercrómico. En realidad la hipercromía no existe porque hay un valor máximo que puede tener de hemoglobina, ¿sí? Pero bueno, me permite ir caracterizando la anemia. CHCM es concentración de hemoglobina corpuscular media. La información esta me relaciona la hemoglobina con el hematocrito, así que me da la misma información que el HCM. Y AD significa amplitud de distribución eritrocitaria. Este índice me habla sobre la anisocitosis, se dice.
la anisocitosis es la variación en tamaño de los glóbulos rojos. O sea que me habla sobre el tamaño en sí de toda la distribución, de toda la serie eritrocitaria. Y la observación del frotis sanguíneo, eso es para mirar el microscopio. O sea que se hace el extendido sanguíneo, se hace la coloración y después se mira en microscopio óptico. Y ahí lo que se hace es ver las características de ese glóbulo rojo. Si es micro, macro, normocito y si tiene alguna alteración. Bien, los reticulocitos dijimos que era un estadio inmaduro, era el estadio previo a transformarse en glóbulo rojo. Así que se dice que son hematíes jóvenes, inmaduros, como tienen acá, y va a tener un tamaño mayor al glóbulo rojo. Fíjense, en la eritropoyesis pasamos por el estadio de proeritroblasto, este se va a transformar en eritroblasto basófilo, este se va a transformar en eritroblasto policromatófilo, este en eritroblasto ortocromático, o sea, cada vez se va haciendo más chica la célula y se expulsa el núcleo, acá en el eritroblasto ortocromático, así que el reticulocito ya no tiene más núcleo, y esto que ustedes ven acá, en azul, es porque el reticulocito se tiñe con una coloración especial que es el azul de Crecil y contiene ARN ribosomal, por eso toma esa coloración. Y después se transforma en eritrocito, que esa ya es la forma madura. O sea, a medida que va madurando, va disminuyendo el tamaño y va perdiendo el núcleo hasta transformarse en eritrocito. El eritrocito tiene un diámetro de 7 micras aproximadamente y el reticulocito es un poco más grande, unas 9 micras aproximadamente. ¿Sí? Así que se usa también el dosaje de reticulocitos, se los cuenta para poder clasificar también a las anemias. Si la médula está funcionando correctamente, va a formar todas las células precursoras y va a empezar a alargar reticulocitos a sangre periférica, por lo tanto va a aumentar el número de reticulocitos para tratar de abastecer ese déficit que hay. Así que ahí se habla de anemia regenerativa, quiere decir que la médula está funcionando y está formando las células precursoras. En cambio, si disminuyen los reticulocitos, porque a la médula algo le está pasando que hace que no pueda formar los reticulocitos. Entonces estos disminuyen en sangre periférica. Entonces, ¿cómo clasificamos a las anemias? Tenemos la clasificación fisiopatogénica, que es la que se basa justamente en la respuesta a la médula ósea, es decir, producción o no de reticulocitos. Y ahí hablábamos de regenerativa cuando la médula ósea funcionaba correctamente y producía reticulocitos, y arregenerativa era cuando el problema está en la médula ósea, es decir, que no puede sintetizar reticulocitos, por lo tanto estos disminuyen. Y la morfológica era según los índices hematimétricos. Habíamos hablado que el BCM nos daba idea del tamaño del glóbulo rojo. Entonces, si el BCM disminuía, decíamos microcítica, si era normal, normocítica, y si aumentaba, macrocítica. Bien, según los reticulocitos, entonces, clasificábamos en regenerativa y arregenerativa la anemia. Regenerativa era cuando la médula tenía capacidad de síntesis, hacía la eritropoyesis, por lo tanto los reticulocitos estaban elevados en sangre periférica. ¿Cuándo va a pasar este tipo de anemia? Cuando haya una pérdida aguda de sangre, o sea, en las hemorragias,
o cuando se destruyan los glóbulos rojos, como el caso de las anemias hemolíticas. Entonces ahí la médula va a empezar a producir glóbulos rojos y a mandar reticulocitos a sangre periférica. En cambio, vamos a hablar de anemia arregenerativa cuando el problema esté en la médula ósea, es decir, que la médula no puede realizar la eritropoyesis eficientemente. Por lo tanto, los reticulocitos van a estar bajos. ¿Cuándo puede pasar esto? Cuando haya disminución de células progenitoras de glóbulos rojos, cuando haya alguna infiltración en la médula ósea, o sea, algún tumor, ¿sí? Por ejemplo, o anomalías madurativas, es decir, que le esté faltando algún nutriente a las células para poder madurar ese glóbulo rojo, o sea, transformarse en glóbulo rojo. Que se da, por ejemplo, por falta de vitamina B12, se necesita para la síntesis, falta de B9, falta de hierro, o de alguna hormona. ¿Sí? Entonces ahí hablamos de anemia megaloblástica cuando hay déficit de vitamina B12 o de vitamina B9. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, seguimos. Bien, acá tenemos, por ejemplo, anemias regenerativas. Las anemias regenerativas las habíamos nombrado, también las van a encontrar como periféricas, ¿sí? Porque el problema no está en la médula ósea, por eso también recibe el nombre de periférica, que se da por hemorragias, ¿sí? Hemólisis, que puede ser que el problema esté en el propio glóbulo rojo, es decir, algún problema en su membrana, o que le falte alguna enzima, o algún problema con la hemoglobina, o algún problema extra por fuera del glóbulo rojo, como por ejemplo alguna sustancia tóxica, o algún microorganismo, o algún anticuerpo que esté provocando su destrucción, o un hiperesplenismo porque se activa el sistema de lisis, ¿sí? El sistema mononuclear fagocítico. Y las anemias arregenerativas también las van a encontrar como anemias centrales. ¿Por qué se le da el nombre de central? Porque el problema está en la médula ósea. Es decir, que no se da una buena eritropoyesis, ya sea por una aplasia medular, por ejemplo, o algún problema congénito, o alguna mielodisplasia, o sea, tumores, o porque le falte algún nutriente como el hierro, como el ácido fólico, la vitamina B12, entonces no puede madurar ese glóbulo rojo. Hormonas también como la eritropoyetina que habíamos hablado, o las hormonas tiroideas, o los andrógenos, o los corticoides. Así que el déficit de estas sustancias también hace que haya déficit en la formación o maduración de glóbulo rojo. Bien, en cuanto a la clasificación morfológica, habíamos hablado del BCM, los índices hematimétricos, y dijimos que este nos daba idea del tamaño del glóbulo rojo. Entonces, si el BCM está dentro de los valores normales, vamos a decir que la anemia es normocítica. Si está por debajo del valor normal, FL femtolitro, ¿sí? Esa es la unidad del BCM. Va a ser microcítica. Y si está por encima, macrocítica. Ojo que por ahí puede ser que me dé justo en el valor límite superior y el paciente tiene los signos y síntomas de anemia, entonces la voy a clasificar como una macrocítica. O sea, no necesariamente me tiene que dar 101, 102, 103 en adelante para decir que sea macrocítica. Siempre acompañen con la clínica del paciente. Bueno, y acá tenemos ejemplos, ¿sí? De anemias macrocíticas, que esas serían las megaloblásticas, por déficit de B12, de B9, puede ser por eritropoyesis acelerada, ¿sí?
o microcítica, que lo más frecuente es por déficit de hierro, pero también puede ser por intoxicación con plomo, que habíamos hablado en clases anteriores, o normocítica, que se da en enfermedades crónicas, o por hemorragias, ¿sí? Agudas también puede aparecer. Ahí tienen los ejemplos. Ahora, en cuanto a la anemia megaloblástica, dijimos que es por déficit de B12 o de B9. Es un tipo de anemia macrocítica, porque el BCM está aumentado, ¿sí? Así que los glóbulos rojos van a ser de gran tamaño. Les había contado que la vitamina B12 y la vitamina B9 actúan en conjunto en el metabolismo para favorecer la síntesis de ADN en las células. Así que si hay déficit de estas vitaminas, va a disminuir la síntesis de ADN y eso va a afectar a los glóbulos rojos, a los blancos, a las plaquetas y hace que no puedan madurar, por lo tanto son de mayor tamaño. Y también puede darse la eritropoyesis megaloblástica, que es cuando hay eritropoyesis ineficaz. ¿Qué significa esto? Que hay un aborto medular, ¿sí? Es decir, que no puede madurar el glóbulo rojo y se puede destruir fácilmente. Bueno, ¿qué situaciones nos llevan a déficit de folato o vitamina B9? Puede ser que el paciente no ingiera directamente la vitamina B9, o sea que tiene una dieta inadecuada. Esta vitamina está fundamentalmente en los vegetales, así que la disminución de consumo de vegetales disminuye la ingesta de B9, y el alcoholismo porque el alcohólico se olvida de comer, solamente piensa en tomar, así que por eso disminuye también esta vitamina. Disminución en la absorción, que puede ser porque haya un problema a nivel del intestino, como la enfermedad celíaca. En la enfermedad celíaca hay una alteración en las microvellosidades del intestino, por lo tanto disminuye la superficie de absorción y eso hace que disminuya esta vitamina. O directamente un síndrome de mala absorción, que eso puede darse por múltiples causas. Puede ser directamente porque no digiera los nutrientes, porque le faltan las enzimas pancreáticas, por ejemplo, o enzimas intestinales que deben actuar en esa zona, o por fibrosis quística, por ejemplo, que era un problema genético a nivel del canal de cloro, por lo tanto no puede liberar las enzimas pancreáticas y eso le lleva a la mala absorción. O situaciones que requieran mayor cantidad de esta vitamina, como en el embarazo, la lactancia, o el tratamiento con este fármaco que es el metotrexato, que se utiliza en quimioterapia cuando el paciente está con cáncer, ¿sí? Inhibe la B9. Ahora, ¿cuándo la persona va a tener déficit de B12, la otra vitamina? Puede ser porque no ingiera adecuadamente la vitamina B12, que es el caso de los veganos. Veganos se le llama a los vegetarianos estrictos, es decir, aquellas personas que no consumen nada de origen animal, es decir, que no comen nada de carne, nada de lácteos, nada de huevos, pero como esta vitamina se encuentra justamente en estos alimentos, el no consumirlos hace que tengan déficit de vitamina B12. Por lo tanto, los veganos deben completar o complementar, mejor dicho, su alimentación con el consumo farmacológico de vitamina B12. También puede ser por absorción disminuida, por ejemplo, pacientes con gastrectomía. ¿Y esto por qué? Porque en el estómago tenemos unas células que son las células parietales. Las células parietales lo que hacen es secretar factor intrínseco. Y el factor intrínseco se necesita para absorber
la vitamina B12 a nivel intestinal. Por lo tanto, si sufrió alteración de estas células, no va a formar factor intrínseco, así que por más que haya consumido la B12, no la va a poder absorber. Anemia perniciosa se le da esta denominación justamente cuando el problema está con el factor intrínseco, y eso lleva al déficit de B12, que puede ser por una enfermedad autoinmune, o sea, anticuerpos dirigidos contra el factor intrínseco directamente, o contra las células parietales que hace que no pueda liberar el factor intrínseco. O bien algún problema congénito que haga que no forme directamente el factor intrínseco, o que no sintetice la transcobalamina 2, que es la proteína que transporta la vitamina B12 en sangre. ¿Sí? Porque una vez que se absorbe la B12, se tiene que transportar en sangre mediante esta proteína. Entonces, ¿cómo se diagnostica la anemia? Básicamente hay que tener en cuenta la anamnesis, esto recuerden que siempre lo tienen que hacer, es decir, la indagación que hace el médico sobre el paciente, es decir, indagar sobre su historia familiar, si tuvo cirugías previas, todo eso hablando con el paciente, qué dieta está habituado a ingerir, qué come, cómo come, cuándo come, qué fármacos consume, si fueron dados por el médico o no, todo eso le tienen que preguntar. ¿Qué síntomas tiene? ¿Cuándo comenzó con esos síntomas? Si tuvo hemorragias, si tiene algún problema neurológico, si tiene alguna enfermedad de base. Bueno, todo eso forma parte de la anamnesis. También hay que hacer una exploración física, ¿sí? Que eso lo hacíamos con la semiología. Es decir, que tienen que evaluar la piel, las mucosas, ver si está pálido, si está histérico, si hay hematomas, si hay glositis, que es el agrandamiento de la lengua, evaluar las uñas, el pelo, si les dice que tiene disnea, porque eso les va a contar el paciente, la sensación de falta de aire, si está taquicárdico, que eso tienen que medir la frecuencia cardíaca, si presenta edema, que esto lo veían con el síndrome, la prueba de Bodet, adenopatías, que eso significa los ganglios que están inflamados, que puede ser por algún microorganismo, o si tiene alteraciones neurológicas, parestesia, confusión, ¿sí? Y en cuanto al laboratorio, pedirle hemograma para poder evaluar primero la hemoglobina, para poder decir si es anemia o no, los índices hematimétricos para poder clasificar, o los reticulocitos también para clasificar, y el frotis para ver si hay alteración en los glóbulos rojos. Entonces, ante toda anemia, siempre hay que tener en cuenta la historia clínica del paciente, que eso lo hacíamos con la anamnesis, la exploración física, que eso lo hacían con la semiología, y la parte de laboratorio, que sería el hemograma completo, ver la morfología eritrocitaria, que eso se veía en el frotis, los reticulocitos, que se los puede contar, y si se sospecha que sea algo relacionado con el hierro, o sea, una anemia ferropénica, pedir hierro en sangre. El CT-FH es la capacidad de fijación del hierro, y ST es el índice de saturación de la transferrina. La ferritina es cómo se va almacenando el hierro, cómo se va depositando, y el RST son los receptores, ¿sí?, de la transferrina. Entonces se analiza el BCM, de acuerdo al BCM me permite clasificar entonces microcítica, normocítica o macrocítica, y después se van siguiendo algoritmos que tienen ahí en la bibliografía para ir discerniendo qué tipo de anemia es. ¿Se entendió, chicos, anemia? ¿Les quedó alguna duda, algo que quieran que vuelva a repetir? Parece que no. Bueno, vamos a infarto entonces.
infarto agudo de miocardio, que era el otro tema que teníamos que ver. Infarto agudo de miocardio, recuerden que se abreviaba de esta manera, IAM. ¿Y qué sería el infarto agudo de miocardio? Es una necrosis, ¿sí? Es cuando se necrosa el músculo cardíaco por una isquemia. ¿Y por qué va a haber isquemia? Es porque no le está llegando sangre al músculo cardíaco, que puede ser por una placa de ateroma, puede ser por un trombo en la zona. Entonces no le llega sangre, al no llegarle sangre no le llega oxígeno y por eso las células se terminan necrosando. Así que eso es el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Necrosis del músculo cardíaco secundario a una isquemia. ¿Qué es lo que suele provocar la isquemia? La aterosclerosis. Esa es la principal causa que se ve. La aterosclerosis, vamos a ver cuando veamos la parte de lípidos, vamos a ver todo el mecanismo mediante el cual se forma la placa de ateroma. Por ahora les voy a adelantar que la aterosclerosis es un depósito de lípidos en la íntima de la arteria, o sea que se va depositando en la pared de la arteria y empieza a crecer esa placa de ateroma hacia la luz del vaso. Eso hace que se ocluya la luz del vaso, por lo tanto la sangre no puede circular eficientemente por ese vaso y esa placa después se termina rompiendo y eso hace que las plaquetas vayan a la zona de la lesión y se va a formar un trombo en la zona. Y eso va a ocluir más todavía el paso de sangre. Entonces va a haber una trombosis aguda en la arteria coronaria, por lo tanto la sangre no va a poder seguir su trayecto y eso es lo que va a llevar al infarto. También se vio que la frecuencia de aterosclerosis aumenta con la edad, es decir, que a medida que vamos envejeciendo vamos formando más placas de ateroma y también aumenta con los factores de riesgo. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo? La obesidad predispone, la hipertensión arterial y el consumo, el fumar, ¿sí? El tabaco. Eso hace que se favorezca la formación de placas de ateroma y por ende a los infartos. Bueno, ¿qué sería el infarto de miocardio típico? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? La secuencia va a ser, se forma la placa de ateroma, ven, como les puse acá, es un depósito lipídico ahí en la pared de la arteria y empieza a crecer hacia la luz del vaso. Entonces eso empieza a ocluir el paso de la sangre hacia donde tenga que ir, ¿sí? Así que la zona que esté posterior a esta oclusión no le va a llegar sangre, no le va a llegar oxígeno. Esto se rompe, ¿sí? Porque se fibrosa la pared. Entonces las plaquetas que están circulando por acá van a ver esa rotura y se van a adherir a esa zona. Se van a agregar, es decir, que van a venir más plaquetas y se van a activar. Eso hace que se forme el trombo plaquetario. Una vez que se formó el trombo plaquetario, eso activa a los factores de la coagulación. Por lo tanto, se va a formar el trombo propiamente dicho. Y ese trombo puede quedar acá en la zona y ocluye más todavía, o bien se puede desprender ese trombo y ahí se llama émbolo, y ese émbolo va a viajar con la sangre hasta que encuentre un vaso de pequeño calibre, se enclava en ese vaso, así que la sangre no va a poder seguir su trayecto y eso es lo que lleva a la isquemia y por ende a la necrosis. ¿Se entendió, chicos, o repito algo? Bueno, seguimos. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, el paciente tiene que llegar rápido a la consulta.
¿qué le va a pasar al paciente? El paciente les va a decir que siente un dolor opresivo en el pecho y que se irradia hacia el cuello, le puede llegar hasta la mandíbula, se le irradia en el brazo izquierdo. Eso sería lo que siente el paciente por la falta de oxigenación. Y lo otro es el accionar médico rápido. O sea, el paciente tiene que venir rápido a la consulta y el médico tiene que actuar rápidamente. ¿Para qué? Para recuperar la funcionalidad de ese músculo cardíaco. Si se actúa rápido, se recupera, ¿sí? la lesión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como médicos hay que favorecer la trombólisis. ¿Qué sería la trombólisis? Es la destrucción del trombo. ¿Sí? Se le dan sustancias que lo que hacen es destruir ese trombo que está provocando la oclusión, ¿sí? Que la sangre no pueda pasar. Así que se le da trombolíticos, que puede ser un activador tisular del plasminógeno o streptolicina, que se le da inmediatamente para destruir los trombos que estén ocluyendo. Y también se le puede hacer una angioplastía, que esto ya es quirúrgico. La angioplastía, lo que se hace es, se le introduce un catéter en la arteria y con el catéter una vez que se llega a la zona, se libera un contraste y ese contraste va tiñendo todos los vasos, todo esto se va viendo con imágenes, todo el trayecto, va tiñendo los vasos y ahí se ve dónde está la oclusión. Entonces con ese catéter se va hasta la zona ocluida y en la punta hay un balón que está desinflado. Entonces lo que hace el médico es inflar el balón, como ven acá, lo va inflando, entonces va apretando la placa de ateroma en las paredes y eso hace que se desobstruya el vaso. Por lo tanto, la sangre va a poder circular y le deja el stent. El stent es un dispositivo que se coloca, si tiene esta forma de enrejado, se coloca en la zona ocluida y la sangre va a circular a través del stent. Entonces, de esa manera se desobstruye el vaso y la sangre puede circular. Por lo tanto, se recupera la irrigación y la oxigenación de la zona que estaba ocluida. ¿Se entendió, chicos? Bueno, seguimos. Bien, entonces, cuando se pierde la irrigación del músculo cardíaco, va a traer consecuencias en la función de la célula cardíaca, consecuencias bioquímicas y consecuencias morfológicas. ¿Qué va a pasar? En pocos segundos de que no le llega sangre a esa célula, se va a interrumpir el metabolismo aeróbico porque no le está llegando oxígeno. Por lo tanto, si no hay oxígeno no puede formar ATP. Y si no hay ATP, entonces empieza el metabolismo anaeróbico a funcionar y eso hace que aumente el ácido láctico que termina siendo tóxico para la célula. Así que luego de esto empieza a perder contractilidad esa célula miocárdica porque no tiene la energía suficiente para poder contraerse. Y al no poder contraerse, eso hace entonces que vaya perdiendo función esa célula. Pero estos cambios, como les decía, son reversibles. Siempre y cuando se actúe rápido, se recupera esa célula cardíaca. Y la isquemia prolongada, que se toma de 20 a 40 minutos de duración, eso ya hace que la lesión sea irreversible. Es decir, que ahí ya no se recupera la funcionalidad de esa célula miocárdica. Por lo tanto, si se recupera el flujo de sangre antes de que aparezcan esas lesiones irreversibles, se va a conservar el miocardio, que ese es el objetivo del diagnóstico precoz y de la intervención temprana. Por eso el accionar rápido, inmediato, es fundamental en esta situación.
Bien. No sé si les quedó alguna duda de todo lo que les expliqué, chicos. Profe, ¿puedes volver a explicar esto último que en caso de la pérdida de irrigación, por favor? Sí, sí. Ahí te digo. Si no le llega sangre a la célula cardíaca, eso te va a traer consecuencias en la función de esa célula, te va a alterar la bioquímica de la célula y la morfología, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como no le está llegando oxígeno, el metabolismo aeróbico no se va a poder dar, ¿sí? Porque no tiene oxígeno. Entonces se va a favorecer el metabolismo anaeróbico. Como no tenés oxígeno, eso hace que no puedas formar ATP. Entonces te disminuyen los niveles de ATP, pero te empieza a aumentar el ácido láctico producto de la anaerobiosis. Y este ácido láctico termina siendo tóxico para la célula. Por otro lado, vas a empezar a perder contractilidad. ¿Por qué? Porque para que se contraiga el músculo vos necesitas ATP, necesitas oxígeno. Así que si no tenés eso, no se va a contraer. Entonces empieza a perder función, ¿sí? Y esto te va a repercutir después en la forma. Y bueno, estos cambios, estos daños que ocurren, se puede revertir si el accionar médico es rápido. Si vos actúas antes de los 20 minutos, dándole los trombolíticos y con la angioplastía, por ejemplo, entonces ahí se puede revertir esta situación, se irriga la zona que no estaba irrigada y se recupera esa célula. ¿Sí, Luana? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿hay algún Sí. estudio para saber cuántos lípidos hay, tipo, cuánta capa de lípido hay en las arterias? En las arterias, saber cuánto hay, no. Podés sospechar o inferir de acuerdo a la cantidad de colesterol LDL que haya, ¿sí? Cuanto más alto sea el colesterol LDL, quiere decir que más depósito vas a tener en las arterias. Pero ahora, ¿cuánto se depositó? Eso no se puede saber, no podés medirlo. Profe, ¿Algo? el tratamiento con trombolíticos, ¿puede dar ejemplos de cuáles eran? ¿Y de qué manera se administra? ¿Es vía oral o vía intravenosa? ¿De qué manera? Lo más rápido es intravenoso, Augusto, para que haga efecto rápido, ¿sí? Tenés el activador tisular del plasminógeno y la streptolicina. Eso es lo que más frecuentemente se utiliza. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, y cuando pasa de la nada el infarto, ¿pudo haber tenido antes algo como sospecha el paciente o a veces ni siquiera se siente directamente? Hay veces que el paciente no tiene síntomas. Puede pasar inadvertido, sí. Suele ocurrir. En pocos casos, pero suele darse, ¿sí? Que el corazón esté infartado y el paciente no se dio cuenta, ¿sí? Suele pasar. Y en caso de siempre puede influir la edad también. Ya sé que dijo que generalmente se le presenta a la gente adulta, pero en la gente joven, por la obesidad, por que hoy en día fuman más, Claro. también puede haber más incidencia, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Los factores de riesgo, como son justamente, como dice su nombre, factores de riesgo, predisponen, ¿sí? A la aparición de estas patologías, como la obesidad, la hipertensión arterial, de ahí la importancia de tratar la hipertensión arterial, de bajar de peso. O sea, la obesidad no es capricho, ¿sí? Es una enfermedad y conlleva muchas alteraciones y otras patologías, por eso es importante bajar de peso. Y el fumar, ¿sí? El fumar también daña las paredes de las arterias, por lo tanto, termina con estos problemas.
¿Alguna otra duda, chicos? Profe, Bueno, sí, ¿el estrés también puede causar infarto o no? sí, sí, el estrés sí. Eso es porque te va a aumentar la presión. ¿Sí? Gracias. El exceso ahí de adrenalina del sistema simpático. Bien. Bueno, vamos a ir entonces a los casos, a las actividades que tenían que resolver. Vamos al caso de la mujer de 55 años con un cuadro de anemia. Dice, paciente mujer de 55 años que concurre a la guardia del hospital por falta de aire, disnea. La paciente refiere que en los últimos meses notaba falta de aire ante los esfuerzos, pero que dicha dificultad se intensificó en las últimas horas. Allí el médico de guardia la nota pálida, tanto en piel como en mucosas, y no se observó megalias. Los análisis al ingreso mostraron hematocrito 25%. ¿Cómo está ese hematocrito? Bajo. Está bajo. Hemoglobina, 5 gramos decilitro, ¿cómo está? Está bajo también. Bien. Glóbulos rojos, ¿cómo está? Está 2.600.000 sería. Está bajo. Glóbulos blancos, ¿cómo está? Ahí les cambia la unidad nomás. Están bajos, ¿sí? Plaquetas, ¿cómo están? También está bajo. También está bajo. O sea, los rojos, los blancos y las plaquetas están bajas. Cuando todas las tres series, rojos, blancos y plaquetas, están bajos, se dice que el paciente tiene pancitopenia. ¿Sí? Está todo bajo. HCM y CHCM normal, les dice, BCM 100. ¿Qué dirían? Porque tiene síntomas de anemia. Con un BCM 100, ¿qué dirían? Está normocítica. Está aumentado, ¿sí? Porque tienen que observar los síntomas del paciente. ¿Reticulocitos? Normal. Está normal. Además, prueba de PUMS negativa, les dice. Además presenta una LDH bilirrubina indirecta aumentada. La paciente refiere una dieta variada, con buena ingesta de carnes y verduras, y el único antecedente es que tiene hipotiroidismo desde hace 8 años, está medicada con una hormona tiroidea, con controles recientes, con niveles normales de la hormona. Bueno, les pregunta, discuta los valores del hemograma del paciente y compárelos con los valores de referencia. Bueno, eso es lo que estuvimos haciendo. La 2 les pide que expliquen las complicaciones que se pueden asociar a la disminución de eritrocitos. O sea, si bajan los rojos, ¿qué complicaciones trae? Anemia, profe. Sí, ¿qué más? Hipoxia, cansancio. Claro, y todo lo que conlleva la falta de oxígeno. Si bajan los leucocitos, Inmunidad baja. claro, por lo tanto va a ser propenso a ¿qué? A infecciones. Claro.
¿Y si bajan las plaquetas? No va a coagular la sangre. Claro, va a Entonces va a está tener problemas. propenso a hemorragias. Eso, bien. La 3 les pide que definan cuáles son los índices hematimétricos y que evalúan. ¿Cuáles eran los índices hematimétricos? El BCM, que era, BCM. medía el volumen del eritrocito, tamaño. Muy Luego bien, está el HCM, que medía la tinción que poseía el eritrocito. bien. Después está el CHCM, que medía la concentración de hemoglobina corporal media, ¿puede ser? Corpuscular, Corpuscular. media. Y después está Y te falta uno. la ADE, que medía la variación de tamaño del eritrocito. ¿Puede ser? En toda la población eritrocitaria, sí. Eso. Bien. La 4 dice, ante un aumento del BCM, ¿en qué tipo de anemia piensa? Anemia megaloblástica. Sí, pero recuerden que por el BCM, como decíamos, ¿anemia qué? Macrocrítica. Macrocítica, ¿sí? La megaloblástica era un ejemplo de macrocítica, pero cuando me pregunta del BCM solamente tengo que poner anemia macrocítica. ¿Puede asociarse con algún tipo de déficit nutricional? Falta de vitamina B12 y B9. Muy bien. Interprete el valor de reticulocitos del paciente. Me habían dicho que era normal. Y entonces, ¿qué dirían? Entonces la producción de glóbulos rojos está normal. Pero si está teniendo una anemia y los reticulocitos te dan normal, ¿qué te está diciendo? Tiene la anemia. Los reticulocitos normales. La médula está ósea trabajando. no está funcionando. ¿Está trabajando eficientemente? No. O sea, está produciendo, pero no produce la cantidad necesaria, por lo tanto no está trabajando eficientemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque le están faltando justamente la B12, le está faltando la B9, entonces no puede producir eficientemente. Así que, ¿qué tipo de anemia sería? ¿Regenerativa o arregenerativa? Regenerativa. Claro, exactamente. Bien, después dice, si su dieta es variada, ¿por qué cree que el paciente puede presentar anemia megaloblástica? Por problemas de mala absorción, profe. Claro, puede ser que tenga algún problema de mala absorción, algún síndrome de mala absorción, o qué más puede ser. Excedente hipotiroidismo. Tiroidismo. Bien, sí. Después dice, ¿cómo explica el aumento de LDH? Por hemólisis, profe. Bien. ¿Y qué otras causas de aumento de LDH conoce? Ahí tienen que pensar en todas las isoenzimas que tenía la LDH. No solo estaba en el glóbulo rojo. Infarto. Claro. Infarto, también estaba en corazón, Pulmón también. En hígado. pulmón, eso. Así que puede haber afección de otros órganos también, o sea, si tomo la LDH sola. Bien, ¿se entendió este caso, chicos? Vamos al próximo.
Dice, mujer de 45 años con un cuadro de anemia. Mujer de 45 años que consulta urgencias por presentar severa adinamia en las últimas 24 horas. Palidez, palpitaciones, disnea de esfuerzo. Como antecedente presentó 4 abortos espontáneos y al examen físico se encuentra ictérica, taquicárdica, no se palpa adenopatías, pero sí esplenomegalia. No presenta edema. El cuadro hemático muestra eritrocitos, ¿cómo está? Bajo, profe. Bien, está bajo. La hemoglobina, Bajo también. Baja. sí, bajo. Hematocrito, Bajo. bajo. BCM, Normal. normal. Reticulocitos, está alto. Plaquetas, Normal. normal. Leucocitos, Alto. está alto. La eritrosedimentación, Alto. está alta. Y la LDH, Alto. está alta. Bien, esa era la primera pregunta. La segunda dice, ¿en qué tipo de anemia piensa? ¿Qué dirían? Según el BCM, ¿qué tipo de anemia? Normocítica. Normocítica. ¿Y según los reticulocitos? Regenerativa. Hemolítica. Regenerativa, ¿sí? Recuerden que los reticulocitos me permiten clasificar en regenerativa y arregenerativa. Está alto, así que es regenerativa. Y sabiendo eso, ¿qué tipo de anemia puede ser? Que dijeron recién. Hemolítica. Claro, puede ser hemolítica. ¿Cómo explica el valor de los reticulocitos? ¿Por qué están altos los reticulocitos? Por el buen funcionamiento de la médula, ya que tiene un mayor requerimiento de producción de glóbulos rojos. Muy bien, Augusto. ¿A qué se deben los valores de LDH tan aumentados? Por la hemólisis. Por la hemólisis, ¿sí? Por la isoenzima eritrocitaria. ¿Cuáles podrían ser las causas de la anemia en esta paciente? Abortos espontáneos, profe. Pasa que eso cuenta que tuvo los abortos, no es que tuvo ya, tuvo como antecedente. Que tenga abortos espontáneos puede estar indicando que haya presencia de autoanticuerpos, o sea, que tenga alguna enfermedad autoinmune. Y esos autoanticuerpos sí podrían causar la hemólisis. ¿Algo más? Fármacos. Profe. Puede ser el consumo de algún fármaco, sí. Bueno, vamos al otro caso. Comerciante de 36 años que sufre un infarto agudo de miocardio. Se trata de un paciente de 36 años que ingresa a la guardia con dolor intenso y opresivo en el tórax en la zona de la corbata,
con irradiación al brazo izquierdo, y usted le efectúa un electrocardiograma en el que observó cambios patológicos en la cara inferior del corazón. El paciente es un tabaquista severo, obeso e hipertenso. Su padre falleció de infarto agudo del miocardio y usted solicita al laboratorio el dosaje de enzimas séricas, CPK, GOT y LDH, para confirmar el infarto. Los valores remitidos por el laboratorio fueron de CPK 500. ¿Cómo está? Alto, profe. Está alto. La GOT, ¿cómo está? Alta. Está alta. CPK-MB. Alta también. Está alto. LDH normal, dice, troponina T-EI aumentada, mioglobina sérica aumentada. Se decidió el paso a unidad coronaria para monitoreo de su ritmo cardíaco. Durante su internación en unidad coronaria se le administró nitratos endovenosos, para lo cual previamente se indagó sobre el uso de medicamentos, entre otros el sildenafil. A los 8 días pasó al piso de clínica solicitándole nuevamente marcadores cardíacos y se obtuvieron los siguientes resultados. CPK y GOT normal. LDH aumentada. Troponina T-EI normal. Pregunta, ¿cuál es el perfil de variación de la actividad de enzimas séricas en función del tiempo para las enzimas solicitadas? Ahí tienen que ver todo el perfil que habíamos visto para el infarto agudo del miocardio. ¿Cuál era la primera enzima que aumentaba? La mioglobina. Fíjense que dice actividad de enzimas séricas, solo enzimas. CPK. Sí. CPK, MB. Después, ¿cuál aumentaba? GOT. GOT. Y la última era la LDH. ¿Sí? Bueno, eso era lo que tenían que ver ahí. ¿A qué responden los tiempos de aparición de cada una de las enzimas? Eso también habíamos visto. La vida media de cada. Bien, sí, por la vida media y por qué más. Su ubicación y el peso molecular. Bien. Después dice, ¿cuántas isoenzimas de CPK conoce y marcadoras de qué órgano son? También habíamos visto. ¿Cuántas había? Son 3. Bien. CPK-MB de corazón, CPK-MM de músculo estriado esquelético y CPK-BB, que es de cerebro. Muy bien. Frente a un valor de LDH aumentado a los 8 días, ¿usted pasaría al paciente nuevamente a la unidad coronaria? Sí, porque es el indicador que se manifiesta más tarde comparado a la CPK-MB y la GOT. Y por eso, si se manifiesta más tarde y ya tenés CPK y GOT normal, ¿le vas a pasar a unidad coronaria? No. No. Fíjense que primero tenía CPK y GOT alta, ¿sí? Y la LDH estaba normal. Y después aumentó la LDH, o sea que es la propia evolución del cuadro, ¿sí? Que era la última que aumentaba. ¿Qué es la troponina T-EI? ¿Qué datos aportan? Eso también habíamos visto. Son biomarcadores del corazón. Bien, ¿y qué datos? Cuando están aumentados indican infarto agudo de miocardio. Claro, porque eran intracelulares, ¿sí? Así que si había alguna necrosis se liberaban a sangre. ¿Por qué se mide mioglobina en sangre al primer día y no al octavo? Porque después regresa a los valores de referencia normal. Sí.
tenía una vida media como. Corta. Eso. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los nitratos y para qué se aplican? Ahí tienen que explicar lo que vimos la clase pasada. ¿Qué hacía el óxido nítrico? Vasodilatador. Bien. ¿Y cuál era el mecanismo, Douglas? ¿Te acordás? Activa la vía con la enzima amplificadora adenilato ciclasa, algo así, ¿no es? Justo esa no. ¿No? Adenilato ciclasa no estimulaba el óxido nítrico. ¿A cuál estimulaba el óxido nítrico? ¿No es a la guanilato ciclasa? Claro, a la guanilato ciclasa. Y al estimular a la guanilato ciclasa, ¿qué aumentaba? El AMP cíclico. El No, AMP si es GMP cíclico. claro, GMP cíclico, va a ser guanilato ciclasa, Sí, sí. te aumenta el GMP cíclico. Y si aumenta el GMP cíclico, ¿qué pasaba? ¿Qué se activaba? Eran dos, dos mecanismos, ¿no? Una, la fosforilación. No sé qué estás queriendo. ¿Puede ser que uno sea la fosforilación de proteínas? ¿O Pero no? para que eso ocurra, tiene que pasar algo antes. Sí, no, Tiene que activar el PKG, profe. Bien, se activa la PKG. La PKG es la que va a fosforilar proteínas canales. ¿Y ahí qué pasaba? Se abren los canales. Al abrirse los canales, tomaba contacto con... Ay, no me acuerdo muy bien cómo era. ¿Qué canal se abría? ¿Canal de qué? ¿De calcio? Calcio. No, de calcio no. Potasio. De potasio. ¿Y eso qué hacía? Hiperpolarización. ¿Y qué pasaba con los de calcio? Ah, que se unía a, ¿cómo es? Calmodulina. No, hacía que se contraiga el citoesqueleto, lo que hacía que la vesícula que tenía GLUT4, ¿o no? No, se me están yendo para otro lado. Ahí ya me están hablando de insulina, no nada que ver. Se hiperpolarizaba la célula por la apertura del canal de potasio y se cerraban los canales de calcio por esa hiperpolarización. Entonces disminuía la contracción. Claro, eso era. Así, Augusto. Bien. Sí, no revean todos los mecanismos, chicos, porque hicieron una mezcla ahí que nada que ver. Bien. Bueno, y entonces, ¿cuál va a ser el efecto final? Al no poder entrar el calcio, Disminuye la contracción del corazón, claro, baja la frecuencia cardíaca. Además de va a que haber provoca la vasodilatación. Por eso es vasodilatador. Bueno, ¿y por qué es importante saber si el paciente tomó alguna medicación anteriormente al suministro de nitratos, especialmente sildenafil? ¿Por qué el sildenafil? Se le preguntó. ¿Qué hacía el sildenafil? Vasoconstricción. No, No. vasoconstricción no. Todo lo contrario. Era vasodilatador. Así que si se le está dando un vasodilatador y encima tomó otro vasodilatador, ¿qué va a generar? Presión muy baja. Claro, sí, por eso se le preguntó. No hay circulación de la sangre. Va a haber una hipotensión severa. Y Bueno, después dice,
A los 4 meses el paciente vuelve a ser hospitalizado por una insuficiencia cardíaca aguda, producto de su cardiopatía isquémica. Se le suministra amrinona. A las pocas horas el paciente muere. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la amrinona? Hace trombólisis. No. Mecanismo. Mecanismo de acción está preguntando. ¿A quién activa o a quién inhibe? Fosfodiesterasa 3. Inhibe a la fosfodiesterasa 3. ¿Y la fosfodiesterasa 3 qué hace? Normalmente. AMP cíclico en AMP. AMP lineal. Eso. Entonces, al estar inhibida la fosfodiesterasa 3, va a aumentar el AMP cíclico. Y si aumenta el AMP cíclico, ¿qué pasa? ¿Qué se activa? Se activaba PKA y se fosforilaban canales. Muy bien. Y en este caso, ¿canales de qué? De potasio. De calcio. De calcio. ¿Sí? El corazón necesita calcio extracelular. Se abre el canal, entra calcio y el calcio intracelular entonces aumenta. Y si aumenta el calcio intracelular, ¿qué va a pasar? Despolarización. Sí, el efecto final. ¿Para qué queremos calcio en todo músculo? Para aumentar la contracción. Claro, entonces va a aumentar la contractilidad. ¿Sí? Entonces dice que es un inotrópico positivo porque aumenta la contractilidad cardíaca. Y bueno, así que se le exigió de más a ese corazón que ya era insuficiente y eso le llevó a la muerte. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda de todo esto, chicos? ¿No? ¿Se entendió? Bueno, semana que viene no hay seminario, pero van a tener el segundo examen, que va a ser todo lo visto anteriormente: cólera, pertusis, sildenafil, IAM y anemia. ¿Sí? Le voy a estar informando en el aula cuando lo hacemos. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cuántas faltas se puede tener en seminario? Una. Ah, está. Gracias.